Su familia la llamó una maestra fracasada, hasta que la prometida de su hermano la vio en las noticias. Esta historia tal vez sea la mejor que escucharás hoy. Disfrútala. Elena observaba fijamente su reflejo en el espejo del baño, sus dedos, temblorosos, aferrándose al borde del lavabo de porcelana blanca. Las ojeras bajo sus ojos parecían más profundas esta mañana, como cráteres excavados por noches sin dormir. El agua tibia goteaba del grifo en un ritmo monótono que parecía contar los segundos de su sufrimiento. A través de la delgada pared podía escuchar las risas de su familia en el comedor, el tintineo de los cubiertos contra la porcelana fina, el murmullo de conversaciones donde su nombre nunca aparecía, salvo para ser usado como ejemplo de fracaso. Se alisó el cabello castaño con manos que aún temblaban ligeramente, una costumbre que había desarrollado desde aquel día terrible en la escuela secundaria Washington Heights, en Chicago. El vestido azul marino que había elegido cuidadosamente colgaba de su figura delgada como si fuera demasiado grande, aunque sabía que era su talla exacta. Todo parecía demasiado grande para ella últimamente, incluso su propia vida. El sonido de la puerta principal abriéndose la sobresaltó. Las voces se intensificaron en el comedor y reconoció inmediatamente la risa melodiosa de Claire, la prometida, de su hermano Nathan. Elena cerró los ojos y respiró profundamente, preparándose para otra velada familiar, donde sería invisible, donde sus logros serían minimizados y sus heridas profundas tratadas como debilidades imperdonables. Cuando finalmente se dirigió al comedor, la escena que la esperaba era exactamente la que había imaginado. Su madre, Margaret, estaba sentada en la cabecera de la mesa como una reina en su trono, su cabello plateado perfectamente peinado, sus joyas brillando bajo la luz del candelabro de cristal. Su padre, Robert, leía discretamente el periódico mientras fingía escuchar. Nathan y Claire estaban sentados uno al lado del otro, sus manos entrelazadas sobre la mesa de roble pulido que había pertenecido a la familia durante generaciones. Elena tomó asiento en silencio, como siempre lo hacía en la silla que estaba más alejada de su madre. El aroma de la cena, pollo asado con hierbas, papas gratinadas, vegetales salteados, llenaba el aire, pero su estómago se contraía con cada bocado. No era hambre lo que sentía, sino una mezcla tóxica de ansiedad y resignación que había aprendido a tragar junto con la comida. La conversación fluía alrededor de ella como agua alrededor de una piedra. Claire hablaba animadamente sobre los preparativos de la boda. Nathan compartía anécdotas de su trabajo en la firma de abogados y sus padres contribuían con comentarios apropiados y sonrisas orgullosas. Elena permanecía en silencio, cortando mecánicamente su comida, esperando el momento inevitable en que se convertiría en el tema de conversación. No tuvo que esperar mucho. Margaret limpió delicadamente las comisuras de su boca con la servilleta de lino antes de dirigir su atención hacia Claire con una sonrisa que Elena conocía demasiado bien. Era la sonrisa que precedía a la humillación pública, la que usaba cuando estaba a punto de exhibir las fallas de su hija ante una audiencia nueva. «Claire, querida», comenzó Margaret, su voz dulce como la miel, pero con un veneno sutil corriendo por debajo. «Espero que no te preocupe que Elena viva aún con nosotros. Es temporal, por supuesto. Ella nunca realmente logró establecerse por su cuenta. Sabes, la enseñanza simplemente no funcionó». Las palabras cayeron sobre la mesa como cristales rotos, cada fragmento cortando profundamente en el alma de Elena. Su tenedor se quedó suspendido en el aire, un trozo de pollo ensartado que nunca llegó a su boca. A través de la mesa, Claire parpadeó claramente incómoda, sus mejillas enrojeciendo ligeramente mientras buscaba una respuesta apropiada. Elena no levantó la vista. Había estado aquí antes en esta misma silla, siendo diseccionada públicamente por la mujer que se suponía que debía amarla incondicionalmente. Las palabras de su madre se clavaban en su pecho como dagas familiares cada una, encontrando cicatrices viejas que nunca habían sanado completamente. Margaret tomó un sorbo de vino tinto, saboreando tanto el alcohol como el momento de poder que había creado. Pobre niña.
Siempre tuvo la cabeza en las nubes. Libros, poemas, tonterías. No exactamente útil, ¿verdad? El silencio que siguió fue ensordecedor. Elena podía sentir los ojos de Claire sobre ella, una mezcla de curiosidad y lástima que la hacía sentir como un animal herido en exhibición. Nathan se removió incómodamente en su silla, su mandíbula tensa, pero como siempre no dijo nada para defenderla. Solía enseñar en la escuela secundaria, creo, continuó Margaret, claramente disfrutando de la atención. No duró mucho. Demasiado. Emocional. Siempre llorando por algo. Claire frunció el ceño, su voz suave pero curiosa. Ella enseñaba historia, ¿verdad? Lo intentó, corrigió Margaret, con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Pero después del incidente en la escuela simplemente se desmoronó. Tomó una licencia y nunca regresó. Ahora solo anda por ahí flotando. Hace estas pequeñas charlas. Algún tipo de trabajo de caridad, supongo. Elena sintió como si el aire hubiera sido aspirado de sus pulmones. El incidente en la escuela, como lo llamaba su madre con tanta ligereza, había sido el día más traumático de su vida. El día en que un hombre armado había entrado a la escuela secundaria Washington Heights, el día en que había tenido que proteger a 23 estudiantes adolescentes mientras los disparos resonaban por los pasillos, el día en que había cargado a una niña herida hasta la seguridad mientras las sirenas aullaban en la distancia. Nathan finalmente murmuró claramente incómodo. «Mamá, tal vez deberías dejar que Elena hable por sí misma». «Oh, Nathan, no seas tan sensible», replicó Margaret con un gesto desdeñoso de su mano enjollada. «No es un insulto, es solo la realidad. No todos están hechos para la vida real». La frase «vida real» resonó en los oídos de Elena como una bofetada. ¿Qué sabía su madre sobre la vida real? ¿Qué sabía sobre sostener a un estudiante aterrorizado mientras las balas volaban? ¿Qué sabía sobre las pesadillas que la despertaban cada noche, sobre la culpa del sobreviviente que la consumía, sobre la decisión desgarradora de dejar el aula, porque ya no podía soportar ver el miedo en los ojos de sus estudiantes? Elena finalmente levantó la vista, sus ojos encontrándose con los de su madre. Su voz salió más tranquila de lo que se sentía, pero había una fuerza subyacente que sorprendió incluso a ella misma. «No me desmoroné, mamá. Tomé una decisión. Me alejé del aula porque no podía soportar el trauma de ver a mis estudiantes con miedo todos los días». Margaret soltó una risa áspera, el sonido cortando el aire como vidrio roto. «Drama, siempre drama. Actúas como si fueras una especie de mártir. Fue un mal día. Ni siquiera resultaste herida». Las palabras de su madre fueron como sal en una herida abierta. Elena sintió que su garganta se cerraba a las emociones, amenazando con desbordarse después de años de contención. «No, pero tuve que sostener a una niña de 14 años mientras me rogaba que no la dejara morir. Tuve que mantener a 23 adolescentes calmados mientras escuchábamos disparos en el pasillo. Tuve que esperar en silencio durante 2 horas, sin saber si seríamos el próximo salón al que él entraría». La habitación se sumió en un silencio sepulcral. El tintineo de los cubiertos se detuvo abruptamente. Robert bajó su periódico por primera vez en la noche, sus ojos finalmente enfocándose en su hija. Nathan levantó la vista de su plato, su rostro pálido de comprensión tardía. Pero Margaret no se inmutó. Su rostro permaneció duro, su voz fría como el hielo. «Pero ni siquiera te rasguñaste, ¿verdad? Y sin embargo has usado ese día como un accesorio, como una insignia. ¿Qué impacto real has tenido desde entonces, Elena? ¿Charlas motivacionales? TED Talks, por favor». Elena sintió como si hubiera recibido un puñetazo en el estómago. Cada palabra de su madre era un clavo más en el ataúd de su autoestima, cada sílaba diseñada para minimizar su dolor e invalidar su experiencia. Claire la miraba con una expresión de horror creciente, claramente incapaz de procesar la crueldad que estaba presenciando. La tensión en la habitación era palpable, el aire espeso, con años de resentimiento y palabras no dichas. Elena podía sentir las lágrimas amenazando con caer, pero se las tragó con una determinación férrea. No le daría a su madre la satisfacción de verla llorar, no esta vez.
Era entonces cuando Claire, en un intento desesperado de cambiar el tema, o tal vez por genuina curiosidad, mencionó algo que cambiaría el curso de toda la velada. «Vi algo sobre un premio de seguridad escolar en las noticias la semana pasada», dijo cautelosamente, sus ojos moviéndose entre Elena y Margaret. «¿Eras tú?» Elena vaciló, su corazón comenzando a latir más rápido. Pero antes de que pudiera responder, Margaret soltó otra risa cruel, el sonido áspero y despectivo. «Oh, ella se busca en Google todo el tiempo. Probablemente plantó ese artículo en algún lugar. Es la única forma en que alguien escucha su nombre». La crueldad ya no estaba ni siquiera enmascarada. Era pura y desnuda, exhibida ante Claire, como si fuera algo de lo que estar orgullosa. Elena sintió que algo dentro de ella se quebraba definitivamente. Una grieta que había estado creciendo durante años, finalmente, se convirtió en una ruptura completa. Claire, sin embargo, había comenzado a mover sus dedos debajo de la mesa, desbloqueando su teléfono, con una expresión de curiosidad creciente. Sus ojos se movían rápidamente por la pantalla, su ceño frunciéndose más con cada segundo que pasaba. Margaret continuó su ataque, ajena a lo que estaba sucediendo bajo la mesa. «Siempre ha sido tan emocional. Tal vez exageró lo que pasó. 18 niños murieron ese día», dijo Elena con voz plana finalmente, levantando la vista para encontrar los ojos de su madre. «Todavía veo sus rostros en mis sueños». El silencio después de eso fue asfixiante, pero fue interrumpido por un grito ahogado de Claire. Sus ojos se habían agrandado mientras miraba la pantalla de su teléfono, su rostro pálido de shock. «Oh, Dios mío», susurró su voz apenas audible. Elena permaneció en silencio, su corazón latiendo tan fuerte que estaba segura de que todos podían escucharlo. Claire levantó su teléfono más alto, desplazándose rápidamente, su expresión cambiando de confusión a asombro absoluto. «Esta eres tú», dijo Claire en voz alta, su voz cortando la tensión como un cuchillo. «Tú eres quien recibió la Medalla Nacional por Valor Civil. Testificaste ante el Congreso. Ayudaste a escribir la legislación para protocolos de emergencia escolar». Giró el teléfono hacia la mesa, la pantalla brillando en el comedor tenuemente iluminado. Margaret palideció visiblemente, su confianza anterior evaporándose como humo. «Debe haber un error», dijo su tono súbitamente frágil. «Hay muchas Elenas». Pero Claire siguió leyendo, su voz ganando fuerza con cada palabra. «No, dice aquí mismo, Elena May, ex educadora, ahora liderando iniciativas de respuesta al trauma en más de 30 estados. Fuiste entrevistada por Diane Reynolds. Estás programada para hablar en las Naciones Unidas el próximo mes». Robert parpadeó, bajando completamente su periódico. «¿Qué?», dijo con voz ronca. «La ONU». Nathan parecía como si acabara de ver a una extraña en el asiento de su hermana. «Elena, ¿por qué nunca nos dijiste nada de esto?». La pregunta colgó en el aire como una acusación, pero Elena la recibió con una calma que sorprendió incluso a ella misma. «Porque cada vez que abría la boca, ustedes cerraban las suyas. Porque cuando llamé para decir que había ganado un premio nacional, mamá dijo que estaba ocupada preparando la cena para el jefe de Nathan». Margaret apretó los labios, su rostro ahora completamente drenado de color. «Somos tu familia, podrías haber tratado más de incluirnos». La risa de Elena fue amarga, un sonido que nunca había salido de su garganta antes. «Incluir los envié, copias firmadas de mi libro. Las dejaron sin abrir en el porche durante una semana. Envié fotos por email de la ceremonia de premiación. Respondieron con un emoji de pulgar arriba». Claire tocó la mano de Elena, su voz suave pero llena de admiración. «Eres increíble». Su madre se estremeció como si hubiera sido abofeteada. Margaret murmuró, sus ojos brillando con algo feo. «Siempre has sido tan emocional. Tal vez exageraste lo que pasó». 18 niños murieron ese día, repitió Elena, esta vez levantándose de su silla. «Hice más en un día con esos niños de lo que ustedes han hecho por mí en toda mi vida. Los protegí, los escuché, los vi. Todas las cosas que ustedes nunca hicieron». «Elena, espera», dijo Nathan levantándose también.
No, dijo ella sacudiendo la cabeza. Durante años pensé que si solo trabajaba más duro me verían. Si era suficiente finalmente dirían, estoy orgulloso de ti. Pero ahora me doy cuenta de que no pueden ver lo que ya han decidido que no vale la pena ver. Y salió caminando dejando atrás años de dolor y humillación. 3 meses después, un paquete llegó a la puerta de Elena. Dentro había 2 copias nuevas de su libro, no las viejas, frescas, compradas. Una nota estaba metida adentro. Elena, lo leí, luego lloré. Me avergüenza nunca haber sabido quién eras. Me avergüenza más nunca haber intentado saberlo. Estaba equivocado. Eres la mujer más valiente que conozco. Con amor, papá. Y por primera vez en años, Elena lo creyó. Nunca había sido una maestra fracasada. Era una protectora, una voz para los sin voz, una guerrera en una guerra que su familia ni siquiera sabía que había peleado, y cuando finalmente la vieron en las noticias, no estaban descubriendo en quién se había convertido, estaban dándose cuenta de quién habían perdido. Los días que siguieron a esa cena desastrosa fueron un torbellino de emociones para Elena. Se despertaba cada mañana en su pequeño apartamento en el centro de Chicago, el que había alquilado secretamente meses atrás, pero nunca había tenido el valor de habitar completamente, sintiéndose simultáneamente liberada y devastada. La libertad de haber finalmente dicho su verdad se mezclaba con el dolor profundo de la ruptura familiar. Su teléfono vibraba constantemente con llamadas perdidas de Nathan, mensajes de texto, cada vez más desesperados pidiendo que hablaran. Algunos mensajes de Claire también llegaban expresiones de apoyo y disculpas por haber sido testigo de algo tan doloroso. Pero no había nada de sus padres, un silencio que dolía más de lo que Elena se atrevía a admitir. Se encontró vagando por las calles de Chicago, pasando por lugares que habían sido significativos en su vida anterior. La escuela secundaria Washington Heights se alzaba imponente en la esquina de North Avenue, sus ventanas reflejando el sol de la tarde como ojos vigilantes. Elena se detuvo frente al edificio, sus manos temblando ligeramente, mientras recordaba aquel día terrible que había cambiado el curso de su vida. No había sido solo el tiroteo lo que la había quebrado. Había sido la respuesta de su familia después. Mientras ella luchaba con pesadillas y culpa del sobreviviente, mientras trabajaba incansablemente para crear protocolos que protegieran a otros niños, su familia había interpretado su dolor como debilidad, su misión como una obsesión poco saludable. Elena había comenzado dando charlas en escuelas pequeñas, compartiendo su experiencia con maestros y administradores. Su voz temblaba al principio, pero con cada historia que contaba, con cada protocolo que ayudaba a implementar, encontraba una fuerza que no sabía que poseía. Los testimonios de maestros que habían usado sus técnicas para mantener a sus estudiantes seguros durante simulacros se acumulaban en su buzón de correo electrónico como pequeños milagros. Pero cuando regresaba a casa radiante de la satisfacción de haber hecho una diferencia real, se encontraba con el desprecio sutil de su madre y la indiferencia de su padre. Nathan estaba demasiado ocupado construyendo su propia carrera para prestar atención real a los logros de su hermana. Ahora parada frente a la escuela donde todo había comenzado, Elena sintió una claridad que había estado eludiendo durante años. No había estado huyendo de su trauma, había estado corriendo hacia su propósito. Cada charla, cada protocolo, cada niño que había ayudado a mantener seguro era una victoria contra la violencia sin sentido que había marcado su vida. Su teléfono sonó interrumpiendo sus pensamientos. Era un número que no reconocía, pero algo en su instinto le dijo que respondiera. Elena May. La voz del otro lado era profesional pero cálida. Soy Sarah Chen de la Fundación Nacional para la Seguridad Escolar. Hemos estado tratando de contactarla sobre su nominación para el Premio Internacional de Liderazgo en Prevención de Trauma. Elena parpadeó segura de haber escuchado mal. Perdón, su trabajo en Illinois ha llamado la atención internacional. Las Naciones Unidas quiere expandir su programa a nivel global. Estamos hablando de implementar sus protocolos
en más de 50 países. Las palabras flotaron en el aire como una promesa imposible. Elena se apoyó contra la pared de ladrillo de la escuela, sintiendo como si el mundo hubiera cambiado completamente en un solo momento. «Yo necesito procesarlo», logró decir. «Por supuesto, pero Elena, quiero que sepa algo. Su trabajo ya ha salvado vidas. Tenemos documentación de al menos 12 situaciones de emergencia donde los protocolos que usted desarrolló mantuvieron a los niños seguros. Usted es una heroína, aunque no se vea a sí misma de esa manera». Después de colgar, Elena se quedó inmóvil durante varios minutos. Los transeúntes pasaban a su lado perdidos en sus propias vidas, ajenos al momento de transformación que ella estaba experimentando. Por primera vez en años, no se sintió como una víctima de su trauma, sino como una arquitecta de esperanza. Esa noche escribió una carta que había estado componiendo mentalmente durante meses. No era para su familia, sino para los padres de los 18 estudiantes que habían perdido la vida aquel día terrible. Les contaba sobre su trabajo, sobre cómo estaba honrando la memoria de sus hijos, creando sistemas que protegerían a otros niños. Les prometía que nunca dejaría de luchar por un mundo donde ningún otro padre tuviera que experimentar su pérdida. Mientras sellaba los sobres, Elena sintió algo que había estado ausente durante demasiado tiempo: paz. No la paz de la resignación, sino la paz que viene de saber que tu vida tiene un propósito más grande que tu dolor. La llamada llegó 3 días después, temprano en la mañana. Elena estaba preparando café en su pequeña cocina cuando su teléfono vibró con un número familiar. Era Nathan, pero esta vez su voz sonaba diferente, quebrada, vulnerable. «Elena, necesito verte. Por favor». Se encontraron en un pequeño café en Lincoln Park, un lugar neutral donde solían ir cuando eran niños, después de las citas médicas o las reuniones escolares difíciles. Nathan llegó primero, sus ojos rojos e hinchados, su traje de abogado, arrugado como si hubiera dormido con él puesto. «Vi las noticias», dijo sin preámbulos cuando Elena se sentó frente a él. «La entrevista con CNN, el artículo en el New York Times. Elena, yo no tenía idea». Elena removió su café lentamente, estudiando el rostro de su hermano. «¿De qué parte no tenías idea, Nathan? De lo que viví aquel día en la escuela, de todo el trabajo que he estado haciendo desde entonces, o de cómo me ha tratado nuestra familia durante años». Nathan se estremeció como si hubiera sido golpeado. Todo eso, pero especialmente, su voz se quebró. «Especialmente de lo solo que debiste haberte sentido, de lo mal que te tratamos cuando más necesitabas nuestro apoyo». Las lágrimas que Elena había estado conteniendo durante días finalmente comenzaron a caer. No eran lágrimas de dolor, sino de alivio. Después de años de sentirse invisible, alguien de su familia finalmente la estaba viendo realmente. «Cuando dejé de enseñar», dijo Elena, su voz apenas un susurro, «mamá me dijo que era una cobarde, que estaba usando el tiroteo como excusa para evitar la responsabilidad. Pero Nathan, yo no podía dormir. No podía entrar a un aula sin tener ataques de pánico, y al mismo tiempo no podía dejar de pensar en todos los otros niños que podrían estar en peligro». Nathan extendió su mano a través de la mesa, tocando gentilmente la de su hermana. «Deberías haber podido contar con nosotros. Deberías haber tenido nuestro apoyo incondicional. En lugar de eso, te juzgamos por algo que ni siquiera entendíamos». «Lo más difícil», continuó Elena, «no fue el trauma del tiroteo. Fue regresar a casa y sentir que tenía que justificar mi dolor, como si no fuera válido porque no había recibido un disparo, como si mi PTSD fuera menos real porque estaba funcionalmente». Nathan asintió, sus propias lágrimas comenzando a caer. «Claire me mostró todo. Los artículos, los videos, los testimonios de las familias que han ayudado. Elena, eres extraordinaria, y nosotros fuimos demasiado ciegos y egoístas para verlo». Elena sintió algo dentro de su pecho, aflojándose, una tensión que había estado cargando durante años, finalmente comenzando a disiparse. «No necesito que me vean como extraordinaria, Nathan. Solo necesitaba que me vieran como su hija, como su hermana.
que confiaran en que si algo era importante para mí, debería ser importante para ustedes también. ¿Puedes perdonarnos?, preguntó Nathan, su voz quebrada por la emoción. Sé que no tengo derecho a pedirlo, pero ¿hay alguna manera de arreglar esto? Elena tomó un sorbo de café, considerando la pregunta. El perdón no era algo que pudiera darse instantáneamente, pero podía haber el comienzo de una posibilidad. El perdón será un proceso, Nathan, pero el hecho de que estés aquí, de que finalmente me veas, es un comienzo. Pasaron las siguientes 2 horas, hablando realmente, por primera vez en años. Nathan le contó sobre su propia lucha con la ansiedad, algo que había ocultado cuidadosamente de la familia. Elena compartió detalles sobre su trabajo que nunca había pensado que él estaría interesado en escuchar. Lentamente comenzaron a encontrar el camino de regreso el uno al otro. Cuando se despidieron, Nathan abrazó a su hermana por primera vez desde que eran adolescentes. «Estoy orgulloso de ti», murmuró en su oído. «Siempre debería habértelo dicho». Elena cerró los ojos absorbiendo las palabras que había esperado escuchar durante años. No borraban el dolor del pasado, pero plantaban las semillas de una posible sanación futura. ¿Has experimentado alguna vez o conoces a alguien que haya experimentado algo similar? Comparte tu respuesta en los comentarios. Esa tarde, Elena regresó a su apartamento para encontrar otro paquete esperándola. Esta vez era de su editorial, conteniendo las primeras copias de la traducción internacional de su libro sobre protocolos de seguridad escolar. Ver su trabajo traducido a 12 idiomas diferentes le dio una perspectiva completamente nueva sobre el alcance de su impacto. Su teléfono sonó mientras hojeaba las diferentes versiones de su libro. Era Claire, la voz llena de una emoción que Elena no había esperado. «Elena, espero que no te moleste que te llame directamente. Nathan me dio tu número». «No me molesta en absoluto», respondió Elena, genuinamente curiosa sobre lo que Claire tenía que decir. «Quería disculparme por haber sido testigo de eso la otra noche, pero también quería que supieras que lo que vi me cambió. No solo la forma en que veo a tu familia, sino la forma en que me veo a mí misma». Elena frunció el ceño, intrigada. «¿Qué quieres decir?» «Soy trabajadora social», explicó Claire. «Trabajo con niños traumatizados, y he estado luchando con mi propio sentido de propósito, preguntándome si realmente estoy haciendo una diferencia. Pero verte ver lo que has logrado a pesar de todo, me recordó por qué elegí este trabajo». Las dos mujeres hablaron durante más de 1 hora, descubriendo conexiones inesperadas entre sus trabajos y sus experiencias. Claire le contó a Elena sobre los niños con los que trabajaba, muchos de los cuales habían experimentado traumas similares al que Elena había vivido. Elena compartió recursos y estrategias que había desarrollado sintiendo una emoción familiar al poder ayudar a más niños indirectamente. «Me gustaría colaborar contigo», dijo Claire finalmente. «Si estás dispuesta, creo que podríamos hacer algo realmente poderoso juntas». Elena sonrió, sintiendo por primera vez en años que no estaba sola en su misión. «Me encantaría eso». Después de colgar Elena, se quedó sentada en su sofá rodeada por las copias internacionales de su libro. Por primera vez, pudo ver su trabajo desde una perspectiva externa. No era solo una mujer traumatizada, tratando de dar sentido a su experiencia. Era una experta reconocida internacionalmente, cuyo trabajo estaba salvando vidas en todo el mundo. Esa noche escribió en su diario por primera vez en meses: «Hoy entendí algo fundamental. Durante años he estado esperando que mi familia validara mi trabajo para poder sentirme exitosa. Pero el éxito no viene de la aprobación externa, viene de saber que estás viviendo en alineación con tu propósito más profundo. He estado tan enfocada en ser vista por las personas que me conocían antes de mi transformación, que perdí de vista a todas las personas que me ven exactamente como soy ahora». Soy una mujer que tomó el peor día de su vida y lo convirtió en un catalizador para proteger a otros. Eso no requiere la validación de nadie más para ser real y poderoso. Al día siguiente, Elena recibió una llamada que cambiaría su perspectiva una vez más. Era de Robert, su padre, cuya voz sonaba más vulnerable de lo que ella la había escuchado jamás. «Elena, podríamos hablar en persona, quiero decir».
Se encontraron en Grand Park, en un banco que había sido especial para ellos cuando Elena era niña. Robert llegó cargando una copia gastada de su libro llena de notas adhesivas y subrayados. Lo leí 3 veces, dijo sin preámbulos, sus ojos evitando los de Elena. Y cada vez que lo leía me sentía más avergonzado. Elena esperó sintiendo que su padre necesitaba tiempo para encontrar las palabras correctas. Tu madre. Ella tiene sus propias heridas, Elena. Su propia madre la criticaba constantemente. Nunca reconocía sus logros. Creo que sin darse cuenta, repitió ese patrón contigo. ¿Y tú?, preguntó Elena suavemente. ¿Cuál es tu excusa? Robert se encogió el peso de la pregunta visible en sus hombros. Cobardía, admitió. Era más fácil permanecer neutral que enfrentar a tu madre. Era más fácil ignorar el conflicto que tomar partido. Pero Elena, mi silencio fue una elección. Y fue la elección equivocada. Elena sintió lágrimas picando en sus ojos. Papá, había días en que solo necesitaba que alguien dijera que me creía, que lo que había vivido era real y terrible y que tenía derecho a estar afectada por ello. Robert firmemente, finalmente encontrando los ojos de su hija. Te creo y estoy orgulloso de ti. Debería haberte dicho eso hace años. Elena se desplomó contra el respaldo del banco, sintiendo como si un peso enorme hubiera sido levantado de sus hombros. Gracias, susurró. No tienes idea de cuánto necesitaba escuchar eso. Pasaron la siguiente hora caminando por el parque, hablando más honestamente de lo que habían hablado en décadas. Robert le contó sobre sus propios remordimientos, sobre las noches en que se despertaba pensando en todas las veces que había fallado en protegerla de la crueldad de su madre. Elena compartió detalles sobre su trabajo que había mantenido guardados, viendo cómo los ojos de su padre se llenaban de orgullo genuino. ¿Vendrás a cenar el domingo?, preguntó Robert cuando se despedían. Solo nosotros dos. Tu madre, ella necesita más tiempo, pero yo quiero conocer a la mujer extraordinaria en la que te has convertido. Elena sonrió sintiendo algo parecido a la esperanza floreciendo en su pecho. Me encantaría. Los días siguientes trajeron una serie de llamadas y correos electrónicos que confirmaron lo que Elena estaba comenzando a entender: su trabajo había trascendido completamente las limitaciones que su familia había puesto en él. La Organización Mundial de la Salud quería consultar con ella sobre protocolos globales de trauma infantil. 3 universidades diferentes le habían ofrecido cátedras. El Departamento de Educación de Estados Unidos la había invitado a liderar una nueva iniciativa nacional, pero fue una llamada inesperada la que realmente puso todo en perspectiva. Era de Jennifer, una de sus ex estudiantes de la escuela secundaria Washington Heights. Profesora May, dijo la voz joven del otro lado de 1900. La línea, no sé si se acuerda de mí. Soy Jennifer Rodríguez. Estaba en su clase de historia cuando pasó lo del tiroteo. Elena se sentó abruptamente, su corazón comenzando a latir más rápido. Por supuesto que me acuerdo de ti, Jennifer. ¿Cómo estás? Bien, muy bien. En realidad, estoy en mi último año de universidad estudiando trabajo social. Y quería llamarla porque vi la entrevista que dio en 60 Minutes. Elena había olvidado completamente que esa entrevista había salido al aire. Sí, profesora May, usted me salvó la vida aquel día, literalmente. Cuando me encontró en el baño aterrorizada y sangrando de la rodilla porque me había caído tratando de esconderme, usted no solo me llevó al lugar seguro, me habló durante todo el camino. Me dijo que era valiente, que iba a estar bien, que usted no me dejaría. Elena cerró los ojos, recordando vívidamente a la niña asustada que había cargado por los pasillos mientras las sirenas aullaban afuera. Pero lo que quiero que sepa, continuó Jennifer, es que esas palabras me han acompañado todos estos años. Cada vez que algo se pone difícil, escucho su voz diciéndome que soy valiente. Y ahora estoy estudiando para ayudar a otros niños como yo, por usted. Elena no pudo contener las lágrimas. Jennifer, tú eras valiente mucho antes de que yo te dijera nada. Solo te recordé algo que ya estaba dentro de ti. Tal vez, pero
Usted me dio la oportunidad de vivir para descubrirlo, y quería que supiera que su trabajo, todo lo que ha hecho desde entonces, está salvando vidas todos los días. No solo aquel día en la escuela, sino ahora con todos los protocolos que ha creado. Después de colgar Elena, se quedó sentada en silencio durante largo tiempo. Esta conversación había puesto todo en una perspectiva completamente nueva. No se trataba de si su familia la reconocía o no. Se trataba de las vidas que había tocado, de los niños que estaban vivos y prósperos debido a su trabajo. Esa noche, Elena tomó una decisión que había estado posponiendo durante meses. Llamó a su madre. «Margaret May», respondió la voz fría y familiar. «Hola, mamá. Soy yo». Hubo una pausa larga e incómoda. «Elena, no esperaba...» «Nathan dijo que habías hablado con tu padre». «Sí, y ahora quiero hablar contigo». Otra pausa. «No estoy segura de que tengamos mucho que decirnos». Elena respiró profundamente, armándose de valor para lo que sabía que sería una de las conversaciones más difíciles de su vida. «Mamá, durante años he esperado que me vieras, que me valoraras, que estuvieras orgullosa de mí, pero he llegado a entender algo importante». «¿Y qué es eso?». La voz de Margaret era defensiva, cautelosa. «Que tu incapacidad para verme no dice nada sobre mi valor como persona. Dice algo sobre tu dolor, sobre tus propias heridas no sanadas. Y aunque eso no excusa cómo me has tratado, me ayuda a entenderlo». Margaret guardó silencio por un momento. Cuando habló, su voz sonaba más pequeña, más vulnerable. «No sé de qué estás hablando. Mamá, tuviste una madre que nunca te valoró, y sin darte cuenta, repetiste ese patrón conmigo. Pero yo voy a romper ese ciclo, no para lastimarte, sino para sanarme». Elena pudo escuchar la respiración de su madre del otro lado de la línea irregular y entrecortada. «He tomado una decisión», continuó Elena. «Voy a seguir con mi vida, con mi trabajo, con las relaciones que me nutren. La puerta siempre estará abierta para ti si decides trabajar en nuestra relación de manera real y honesta. Pero ya no voy a poner mi vida en pausa esperando tu aprobación». «Elena...» La voz de Margaret se quebró ligeramente. «Te amo, mamá. Pero me amo a mí misma más. Y he aprendido que eso no es egoísmo, es supervivencia». Elena colgó el teléfono, sintiéndose simultáneamente exhausta y liberada. Por primera vez en su vida adulta, había puesto límites claros con su madre, sin enojo, sin venganza, sino desde un lugar de amor propio y claridad. 2 semanas después, Elena estaba parada en el podio de las Naciones Unidas en Nueva York, mirando a una audiencia de representantes de 52 países. Su presentación sobre protocolos globales de seguridad escolar había sido recibida con una ovación de pie. Pero lo que más la conmovió no fueron los aplausos, sino las conversaciones posteriores con educadores de todo el mundo que le contaron cómo su trabajo ya estaba impactando a sus comunidades. Después de la presentación, mientras salía del edificio hacia la calle bulliciosa de Manhattan, su teléfono vibró con un mensaje de texto. Era de Nathan. «Te vi en las noticias. Claire y yo estamos tan orgullosos que no podemos parar de sonreír. Te amo, hermana». Otro mensaje llegó segundos después de su padre. «Mi hija la heroína. Siempre lo supiste, ¿verdad? Que estabas destinada a cambiar el mundo». Elena sonrió guardando su teléfono y caminando hacia el metro. No había mensaje de su madre, y eso estaba bien. Elena había aprendido que no podía controlar las elecciones de otras personas, solo las suyas propias. En el tren de regreso a Chicago, Elena reflexionó sobre el viaje extraordinario que había sido su vida. Había comenzado como una maestra traumatizada que se sentía invisible en su propia familia. Ahora era una líder reconocida internacionalmente, cuyo trabajo estaba salvando vidas en todo el mundo. Pero más importante que el reconocimiento externo era la paz interna que había encontrado. Ya no se definía por las limitaciones que otros ponían en ella, sino por el impacto positivo que estaba teniendo en el mundo. Cuando llegó a casa esa noche, encontró un sobre que había sido deslizado bajo su puerta. No había remitente, pero reconoció la letra inmediatamente. Era de su madre. Con manos temblorosas abrió la carta. «Elena, vi tu presentación en las noticias.
No entiendo todo lo que haces, pero puedo ver que es importante. Puedo ver que eres importante. No sé cómo arreglar los años en que no te vi, pero quiero intentarlo. ¿Podrías enseñarme con amor, mamá? Elena se sentó en su sofá, la carta en sus manos, y lloró. No eran lágrimas de dolor esta vez, sino de alivio, de posibilidad, de esperanza. La sanación no sucedería de la noche a la mañana, pero por primera vez parecía posible. Al día siguiente, Elena llamó a su madre. «Hola, mamá, recibí tu carta». Y la voz de Margaret era tentativa, vulnerable. «Y me gustaría que almorzáramos juntas la próxima semana. Para empezar, me gustaría mucho eso». Elena colgó el teléfono y miró por la ventana de su apartamento hacia el horizonte de Chicago. El sol se estaba poniendo, pintando el cielo de colores dorados y rosados. Era hermoso, lleno de promesas. Su teléfono sonó nuevamente. Esta vez era Sarah Chen de la Fundación Nacional para la Seguridad Escolar. «Elena, tengo noticias increíbles. El programa piloto que implementamos usando sus protocolos ha mostrado resultados extraordinarios. Estamos listos para expandirlo. A nivel nacional. Esto va a cambiar la forma en que las escuelas en todo el país responden a las crisis». Elena sonrió, sintiendo una familiaridad cálida con esta sensación de propósito cumplido. «Cuéntame más». Mientras escuchaba los detalles de cómo su trabajo continuaría expandiéndose y salvando vidas, Elena reflexionó sobre lo lejos que había llegado. Había comenzado como una víctima de trauma, había sobrevivido años de incomprensión familiar y ahora estaba emergiendo como una líder que estaba cambiando el mundo para mejor. Pero más que cualquier logro externo, lo que más valoraba era la mujer en la que se había convertido, alguien que había aprendido a valorarse a sí misma independientemente de la opinión de otros, alguien que había convertido su dolor más profundo en su propósito más grande. Esa noche, Elena escribió en su diario una última entrada sobre esta etapa de su vida. «Hoy entendí que el reconocimiento que había estado buscando de mi familia era realmente un reflejo de mi propia necesidad de reconocerme a mí misma. Una vez que aprendí a verme con claridad, a valorar mi propio trabajo y mi propio viaje, el reconocimiento externo se volvió un bonus hermoso, pero no necesario. He aprendido que ser vista no se trata de cambiar las perspectivas de otros. Sobre ti se trata de tener una perspectiva clara y amorosa sobre ti mismo. Y desde esa base sólida puedes construir una vida de propósito y significado que trasciende cualquier limitación que otros traten de ponerte. Nunca fui una maestra fracasada. Siempre fui una protectora en proceso de descubrir la magnitud de su llamado». Al cerrar el diario, Elena sintió una paz profunda asentándose en su alma. Había encontrado su camino de regreso a sí misma, y en el proceso había encontrado su camino hacia un futuro lleno de posibilidades infinitas. La historia de Elena no era realmente sobre una familia que finalmente la vio, era sobre una mujer que finalmente se vio a sí misma con claridad y amor, y esa visión clara se había convertido en la base de una vida extraordinaria dedicada a proteger y empoderar a otros. El mes siguiente pasó en un torbellino de actividad. Elena dividía su tiempo entre desarrollar nuevos protocolos de seguridad, capacitar a educadores en todo el país y reconstruir lentamente las relaciones con su familia. Los almuerzos con su madre se habían convertido en una cita semanal, cada encuentro revelando nuevas capas de comprensión mutua. Margaret había comenzado terapia, algo que Elena nunca pensó que vería. Durante uno de sus almuerzos, su madre le confesó algo que cambió la perspectiva de Elena sobre toda su infancia. «Elena, hay algo que necesitas saber sobre por qué siempre fui tan dura contigo». Elena levantó la vista de su ensalada, viendo una vulnerabilidad en los ojos de su madre que nunca había visto antes. «Cuando tenías 12 años, tu maestra llamó para decirnos que eras excepcional, que tenías un don para conectar con otros niños, especialmente aquellos que estaban luchando. Dijo que deberías considerar una carrera ayudando a personas». Elena frunció el ceño confundida. «Nunca me dijeron eso». Margaret asintió, lágrimas comenzando a formarse en sus ojos. «Porque me asusté. Mi propia madre siempre me dijo que no soñara demasiado grande, que las expectativas altas solo llevan a la decepción.
Pensé que si no te animaba, no te lastimarías, si las cosas no salían bien. Mamá. Elena susurró sintiendo como si estuviera viendo a su madre por primera vez. Pensé que te estaba protegiendo, pero en realidad estaba proyectando mis propios miedos sobre ti, y en el proceso casi destruyo el don que esa maestra había visto. Elena extendió su mano a través de la mesa, tomándola de su madre. Casi, pero no completamente. Mira dónde estoy ahora. Margaret apretó la mano de su hija. Estoy tan orgullosa de ti, Elena, y tan arrepentida de todos los años que perdimos. No los perdimos, mamá. Los usamos para crecer en las personas que necesitábamos ser para tener esta conversación. Esa tarde Elena recibió una llamada que la llenó de una emoción indescriptible. Era del alcalde de Chicago. Señorita May, me gustaría invitarla a una ceremonia especial la próxima semana. La ciudad quiere honrarla con la llave de la ciudad, por su trabajo en seguridad escolar. Elena se sentó abrumada. ¿Estás seguro? Completamente seguro. Su trabajo no solo ha impactado a nivel nacional, sino que ha puesto a Chicago en el mapa como líder en innovación educativa. Queremos que sepa que su ciudad natal la ve y la valora. Después de colgar, Elena se quedó sentada en silencio durante varios minutos. La ironía no se perdió en ella. Había pasado años sintiéndose invisible en su propia familia, y ahora toda una ciudad quería celebrarla. La ceremonia se llevó a cabo una semana después en el Centro Cultural de Chicago. Elena estaba parada en el escenario, mirando a una audiencia llena de educadores funcionarios de la ciudad y familias que habían sido impactadas por su trabajo. En la primera fila vio a Nathan y Claire, a su padre, y para su sorpresa, a su madre. Margaret estaba llorando abiertamente, su rostro radiante de orgullo. Cuando sus ojos se encontraron, articuló las palabras «Te amo» a través del auditorio. Después de la ceremonia, mientras Elena posaba para fotos con la llave dorada de la ciudad, se acercó un hombre mayor que no reconoció. «Elena May», dijo con una sonrisa cálida. «Soy Marcus Johnson. Fui el director de la escuela secundaria Washington Heights el día del tiroteo». Elena sintió su respiración detenerse. No había hablado con él desde aquel día terrible. «Quería agradecerle», continuó, «no solo por lo que hizo aquel día, sino por todo lo que ha hecho desde entonces. Su trabajo ha honrado la memoria de los estudiantes que perdimos de una manera que nunca podría haber imaginado». Elena sintió lágrimas picando en sus ojos. «Señor Johnson, ellos merecían que alguien se asegurara de que ningún otro niño tuviera que pasar por lo que pasaron. Y usted se aseguró de eso. Elena, quiero que sepa algo. Aquel día, después de que se llevaron a todos los estudiantes, la encontré en su aula. Estaba limpiando la sangre de una de las carpetas de sus estudiantes, llorando, pero determinada a restaurar algo de normalidad para cuando regresaran». Elena se cubrió la boca con la mano, recordando vívidamente ese momento. En ese momento supe que tenía algo especial, una fortaleza que iba más allá de la supervivencia, una determinación de proteger y sanar que definiría el resto de su vida. «¿Por qué nunca me dijo eso?», preguntó Elena. Marcus sonrió tristemente. «Porque en ese momento usted no estaba lista para escucharlo. Pero ahora puede verlo, ¿verdad? Puede ver lo que yo vi aquel día». Elena asintió, sintiendo una pieza final del rompecabezas encajando en su lugar. «Sí, puedo verlo». Esa noche Elena regresó a su apartamento para encontrar una mesa llena de flores, tarjetas y regalos de colegas estudiantes y familias de todo el país. Pero lo que más le conmovió fue una carta simple, escrita a mano de Jennifer Rodríguez. «Profesora May, vi la ceremonia en las noticias. Quería que supiera que un grupo de nosotros, sus ex estudiantes, hemos decidido crear una beca en su honor. Será para estudiantes que quieran dedicar sus vidas a ayudar a otros después de experimentar trauma. Porque usted nos enseñó que nuestras heridas pueden convertirse en nuestra sabiduría y nuestro dolor en nuestro propósito». Elena se sentó en su sofá rodeada por todas estas expresiones de amor y respeto, y finalmente pudo ver su vida con total claridad. No había sido una víctima que había sobrevivido a su trauma, había sido una guerrera que había transformado su trauma en una misión de vida.
Su teléfono sonó, interrumpiendo sus reflexiones. Era un número internacional. Elena May. Habla el doctor Peterson de la Universidad de Oxford. Estamos desarrollando un nuevo programa de maestría en respuesta al trauma educativo y nos gustaría ofrecerle la posición de directora del programa. Elena parpadeó segura de haber escuchado mal. Oxford. Su trabajo ha sido estudiado extensivamente aquí. Creemos que usted es la persona perfecta para liderar la próxima generación de educadores en este campo. Estaría interesada en venir a Inglaterra por un año. Elena miró alrededor de su apartamento hacia la ciudad que la había formado, hacia la familia que finalmente la estaba viendo. Puedo pensarlo. Por supuesto. Pero Elena, quiero que sepa que esto no es solo un trabajo. Es una oportunidad de influir en la política educativa global. Su trabajo ya ha salvado vidas en América. Imagine el impacto que podría tener en el mundo. Después de colgar, Elena caminó hasta su ventana y miró hacia el horizonte de Chicago. La ciudad brillaba con luces doradas, cada ventana iluminada, representando una vida, una historia, una posibilidad. Su reflejo en la ventana la sorprendió. Por primera vez en años, no vio a una mujer quebrada o una víctima sobreviviente. Vio a una líder, una visionaria, una mujer que había tomado su experiencia más dolorosa y la había convertido en una fuerza para el bien en el mundo. Su teléfono vibró con un mensaje de texto de Nathan. «Oye, Claire y yo estuvimos hablando. Cuando tengas tiempo nos gustaría preguntarte sobre ser la madrina de honor en nuestra boda. Significa mucho para nosotros tenerte ahí». Elena sonrió enviando de vuelta. «Me encantaría. Gracias por incluirme». Otro mensaje llegó esta vez de su padre. «Elena, tu madre quiere invitarte a cenar el domingo. Dice que quiere cocinar tu plato favorito y hablar sobre Oxford. Estamos orgullosos de ti sin importar lo que decidas». Elena se sentó en su sofá y abrió su diario una vez más. «Esta noche me doy cuenta de que mi historia nunca fue sobre obtener reconocimiento de mi familia. Fue sobre aprender a reconocerme a mí misma. Una vez que pude verme claramente, pude ver mi propósito claramente. Y una vez que viví desde ese propósito, el reconocimiento se convirtió en un subproducto natural, no en el objetivo principal. He aprendido que cuando vives auténticamente, cuando transformas tu dolor en propósito, cuando usas tus heridas para sanar a otros, el mundo no puede evitar notarlo. No porque estés buscando atención, sino porque estás brillando con una luz que viene de un lugar genuino de servicio y amor. La pregunta ya no es si mi familia me ve. La pregunta es, ¿cómo puedo usar esta visibilidad, este reconocimiento, esta plataforma para continuar sirviendo a los que más lo necesitan? Elena cerró el diario y tomó su teléfono. Tenía una llamada que hacer. «Doctor Peterson, soy Elena. May, he pensado en su oferta y mi respuesta es sí. Cuando necesiten que esté en Oxford, estaré ahí». Al colgar, Elena sintió una emoción que no había experimentado en años, emoción pura por el futuro. No porque finalmente tuviera la aprobación de su familia, aunque eso era hermoso, sino porque finalmente tenía una visión clara de cómo podía continuar expandiendo su impacto en el mundo. Se acostó esa noche sintiendo por primera vez, en su vida adulta, que estaba exactamente donde se suponía que debía estar, haciendo exactamente lo que se suponía que debía hacer, siendo exactamente quien se suponía que debía ser. La mañana siguiente trajo una sorpresa inesperada. Elena estaba preparando café cuando sonó su timbre. Abrió la puerta para encontrar a su madre parada en el pasillo, cargando una caja grande. «Espero que no te moleste que haya venido tan temprano», dijo Margaret, su voz tentativa. «Pero tenía algo que darte antes de que te vayas a Inglaterra». Elena abrió la puerta más amplio, invitando a su madre a pasar. «¿Qué es todo esto?». Margaret puso la caja en la mesa de café y la abrió cuidadosamente. Dentro había docenas de artículos de periódico, printouts de Internet y fotos que Elena no sabía que existían. «He estado guardando todo esto», dijo Margaret, su voz quebrada por la emoción. «Cada artículo sobre tu trabajo, cada mención en las noticias, cada premio que has ganado. Lo he estado guardando todo, incluso cuando pretendía que no me importaba». Elena levantó uno de los artículos, viendo que estaba fechado apenas 2 meses después del tiroteo.
Era sobre una pequeña charla que había dado a un grupo de maestros locales. Mamá, esto es de hace años. ¿Has estado siguiendo mi trabajo? Todo este tiempo. Margareta sintió lágrimas corriendo por sus mejillas. Siempre estuve orgullosa de ti, Elena. Estaba demasiado asustada y demasiado atrapada en mis propios problemas para decírtelo, pero siempre estuve orgullosa. Elena abrazó a su madre, sintiendo años de heridas, comenzando a sanar realmente por primera vez. Gracias por guardarlo todo. Significa más de lo que puedes saber. Hay una cosa más, dijo Margaret sacando un sobre del fondo de la caja. Es una carta que escribí hace 3 años pero nunca envié. Después de verte en tu primera entrevista nacional de televisión. Elena abrió la carta con manos temblorosas. Mi querida Elena, te vi en la televisión anoche y lloré durante horas. No de tristeza, sino de orgullo abrumador y de vergüenza profunda. Orgullo por la mujer increíble en la que te has convertido y vergüenza por no haber sido la madre que merecías durante tu viaje más difícil. No sé cómo arreglar los años en que te fallé, pero quiero que sepas que cada día rezo por tu felicidad y por la seguridad de los niños que proteges. Eres la persona más valiente que conozco y lamento profundamente no habértelo dicho cuando más lo necesitabas. Con todo mi amor y admiración, mamá. Elena terminó de leer con lágrimas corriendo por su rostro. ¿Por qué nunca me enviaste esto? Porque pensé que era demasiado tarde. Pensé que había perdido el derecho de estar orgullosa de ti. Elena tomó las manos de su madre. Nunca es demasiado tarde, mamá. Y nunca perdiste ese derecho, solo lo pusiste en pausa por un tiempo. Las dos mujeres se sentaron juntas en el sofá, pasando por cada artículo en la caja. Margaret había guardado todo desde las primeras menciones locales hasta las coberturas internacionales más recientes. Era una cronología completa del trabajo de Elena, preservada con amor por la persona que Elena pensaba que no se había dado cuenta. ¿Sabes qué es lo más irónico?, dijo Elena mientras hojeaban las fotos de varias ceremonias de premiación. Pasé años sintiendo que tenía que elegir entre tener el amor de mi familia o seguir mi propósito. Pero resulta que cuando sigues tu propósito auténticamente, el amor verdadero encuentra la manera de llegar. Margaret asintió apretando la mano de su hija. Tu propósito nos ayudó a encontrar nuestro camino de regreso a ti. Esa tarde Elena se encontró con Nathan y Claire para almorzar. Les contó sobre la oferta de Oxford y sobre la conversación de la mañana con su madre. Es increíble, dijo Claire, cómo todo parece estar cayendo en su lugar al mismo tiempo. Nathan asintió. Es como si el universo hubiera estado esperando a que estuvieras lista para todo esto. Elena consideró eso. Creo que es más como si yo hubiera estado haciéndome lista sin darme cuenta. Cada charla que di, cada protocolo que desarrollé, cada niño que ayudé a mantener seguro, todo eso me estaba preparando para este momento. ¿Estás nerviosa por Oxford?, preguntó Claire. Elena sonrió. Un poco. Pero es una nerviosidad emocionada, no miedo. Por primera vez en mi vida, siento que estoy corriendo hacia algo en lugar de alejándome de algo. Esa noche, Elena hizo algo que no había hecho en años. Llamó a Jennifer Rodríguez. Profesora May. La voz de Jennifer estaba llena de alegría. ¿Cómo está? Bien, Jennifer. Muy bien. Quería contarte sobre algo emocionante que está pasando y también preguntarte. Algo importante. Elena le contó sobre Oxford, sobre el programa que estaría desarrollando, sobre la oportunidad de influir en la política educativa global. Eso es increíble, dijo Jennifer, pero suena como si hubiera algo más en su mente. Elena sonrió impresionada, por lo bien que Jennifer la conocía incluso después de todos estos años. Sí, hay algo más. Jennifer, me gustaría que consideraras aplicar para ser mi asistente de investigación en Oxford. Sé que estás en tu último año, pero creo que esta experiencia podría ser increíblemente valiosa para tu carrera. Hubo silencio del otro lado de la línea, luego un grito ahogado. ¿Está hablando en serio? Completamente en serio. Has sido una inspiración para mí desde aquel día terrible. Ver cómo has transformado tu experiencia en una misión de ayudar a otros me recuerda por qué hago este trabajo. Me encantaría.
tenerte como parte del equipo. Jennifer comenzó a llorar. Profesora May, usted salvó mi vida y ahora está cambiando mi vida otra vez. Por supuesto que sí. Al colgar, Elena sintió una satisfacción profunda. No solo estaba avanzando en su propia carrera, estaba creando oportunidades para la próxima generación de defensores. La semana siguiente pasó volando en preparativos para Oxford. Elena tenía que organizar su mudanza, transferir sus proyectos actuales y decir adiós temporal a Chicago. Pero cada día traía nuevas confirmaciones de que estaba tomando la decisión correcta. El día antes de su partida, su familia organizó una cena de despedida. Esta vez la atmósfera era completamente diferente a aquella cena desastrosa meses atrás. La mesa estaba llena de risas, historias y expresiones genuinas de amor y apoyo. «Quiero hacer un brindis», dijo Nathan, levantando su copa de vino. «Por Elena, quien nos enseñó que a veces tienes que alejarte de la familia para ayudarles a recordar cómo amarte apropiadamente». Todos rieron, pero había verdad profunda en sus palabras. Margaret se limpió los ojos. «Elena, cuando eras pequeña, solías decir que querías cambiar el mundo. Yo pensaba que era una fantasía infantil, pero tenías razón y lo has hecho». Robert asintió. «Estamos orgullosos de enviarte al mundo, pero impacientes de tenerte de vuelta». Claire agregó: «Gracias por enseñarme que la familia real es la que te ve y te apoya incluso cuando comete errores en el camino». Elena levantó su propia copa sintiendo emociones abrumadoras. «Gracias por recordarme que nunca es demasiado tarde para sanar, para crecer, para encontrar nuestro camino de regreso el uno al otro. Los amo a todos». Al día siguiente, mientras Elena abordaba el avión a Londres, llevaba consigo más que sus maletas. Llevaba el amor restaurado de su familia, las bendiciones de su comunidad y la confianza de saber que estaba viviendo su propósito más auténtico. Mientras el avión despegaba, Elena miró hacia abajo a Chicago, la ciudad que la había formado y casi la había quebrado, pero que finalmente la había fortalecido. En su bolso de mano estaba la caja de artículos que su madre había guardado, un recordatorio de que el amor había estado presente incluso cuando no lo había sentido. Su teléfono vibró con un último mensaje antes de activar el modo avión. Era de Marcus Johnson, el exdirector de la escuela. «Elena, recibí noticias sobre Oxford. Qué honor para ellos tenerte. Pero quiero que sepas algo antes de que te vayas aquel día en la escuela. Cuando vi tu determinación de proteger a esos niños, a cualquier costo, supe que estaba presenciando el nacimiento de algo extraordinario. No el trauma que te definiría, sino el propósito que te transformaría. Vuela alto». Elena cerró los ojos mientras el avión se elevaba sobre las nubes. Por primera vez en años, no estaba huyendo de algo doloroso, sino corriendo hacia algo hermoso. Su trauma ya no era una herida que la definía, sino una sabiduría que la guiaba. En Oxford, Elena se sumergió en el trabajo con una pasión que sorprendió incluso a sus nuevos colegas. El programa que desarrolló combinaba investigación académica rigurosa con aplicación práctica en el mundo real. Jennifer resultó ser una asistente excepcional, aportando perspectivas frescas que enriquecieron cada proyecto. 3 meses después de su llegada, Elena recibió una llamada que cambiaría todo una vez más. Era del secretario general de las Naciones Unidas. «Profesora May, su trabajo en Oxford ha llamado nuestra atención. Nos gustaría ofrecerle la posición de directora global de seguridad educativa. Sería responsable de implementar protocolos de seguridad escolar en todos los países miembros». Elena se sentó lentamente, procesando la magnitud de lo que se le estaba ofreciendo. Todos los países miembros, los 193. Su metodología ha demostrado ser efectiva en contextos culturales diversos. Creemos que usted es la persona que puede liderar este esfuerzo global. Esa noche Elena caminó por los jardines históricos de Oxford, reflexionando sobre el viaje extraordinario que había sido su vida. Había comenzado como una niña que soñaba con cambiar el mundo. Había pasado por el trauma más devastador imaginable. Había sobrevivido años de incomprensión familiar y ahora se le estaba ofreciendo la oportunidad
de impactar la seguridad de millones de niños en todo el mundo. Su teléfono sonó. Era su madre llamando para su conversación semanal, que se había convertido en el punto culminante de ambas semanas. «Hola, mi amor. ¿Cómo estás?» «Bien, mamá. Muy bien. Pero tengo noticias». Elena le contó sobre la oferta de la ONU, sobre la posibilidad de trabajar con escuelas en casi 200 países. Margaret guardó silencio por un largo momento. Cuando habló, su voz estaba llena de admiración y algo que Elena ahora reconocía como orgullo maternal auténtico. «Elena, cuando eras pequeña y decías que querías cambiar el mundo, yo pensaba que era imposible. Pero tú sabías algo que yo no sabía. Sabías que los sueños más grandes a menudo nacen de los corazones más heridos. Mamá, tengo que preguntarte algo importante. Si acepto esta posición, significa que estaré viajando constantemente, viviendo en diferentes países. ¿Está bien para ti, para nosotros?» Margaret rió suavemente. «Elena, mi amor, durante años traté de mantenerte pequeña porque tenía miedo de perderte si te volvías demasiado grande para nuestro pequeño mundo. Pero ahora entiendo que tratando de mantenerte pequeña, casi te perdí de verdad. Ve y cambia. El mundo, mi querida. Nosotros estaremos aquí orgullosos y apoyándote sin importar dónde te lleve tu trabajo». Al colgar, Elena sintió una completitud que nunca había experimentado antes. No solo tenía el trabajo de sus sueños, tenía una familia que finalmente la veía y la apoyaba completamente. 6 meses después, Elena estaba parada en el podio de la Asamblea General de las Naciones Unidas, presentando el primer informe anual del Programa Global de Seguridad Educativa. Los datos eran extraordinarios, una reducción del 60% en lesiones relacionadas con emergencias escolares en los países piloto, y más de 2 millones de educadores capacitados en sus protocolos. Pero lo que más la conmovía no eran las estadísticas, sino las historias. Cartas de maestros de Kenia que habían usado sus técnicas durante un terremoto. Videos de estudiantes en Brasil practicando los protocolos de evacuación que ella había desarrollado. Testimonios de padres de todo el mundo agradeciendo por la paz mental que su trabajo les había dado. Después de la presentación, mientras caminaba por los pasillos de la ONU, Elena reflexionó sobre la ironía hermosa de su vida. Había comenzado sintiéndose invisible en su propia familia y ahora era visible para el mundo entero. Pero más importante, se había vuelto visible para sí misma. Su teléfono vibró con mensajes de felicitación de todo el mundo. Nathan y Claire, desde Chicago; Jennifer, desde su nueva posición en el Departamento de Educación; docenas de colegas y estudiantes cuyas vidas había tocado. Pero fue un mensaje inesperado el que más la conmovió. Era de Margaret. «Elena, te vi en las noticias hoy, cuando te presentaron como la mujer que está cambiando cómo el mundo protege a sus niños». Lloré de orgullo, pero también me reí, porque recordé cuando tenías 8 años, y me dijiste que ibas a ser la persona que se asegurara de que todos los niños estuvieran seguros. Siempre supiste quién eras, incluso cuando nosotros no lo sabíamos. Te amo inmensamente». Elena se detuvo en medio del pasillo, leyendo el mensaje una y otra vez. Su madre tenía razón. En algún nivel profundo, siempre había sabido cuál era su propósito. El trauma del tiroteo no había creado su misión, simplemente había revelado y enfocado algo que siempre había estado dentro de ella. Esa noche, en su habitación de hotel en Nueva York, Elena escribió lo que sabía que sería su entrada final de diario sobre esta etapa de su vida. «Hoy entendí la diferencia entre ser vista y ser reconocida. Ser vista es superficial, es sobre la atención externa, la validación de otros. Ser reconocida es profundo, es sobre ser conocida auténticamente por quien realmente eres y por el valor que aportas al mundo. Durante años busqué ser vista por mi familia, pero lo que realmente necesitaba era reconocerme a mí misma. Una vez que pude hacer eso, una vez que pude ver claramente mi propio valor y propósito, ser vista por otros se convirtió en algo natural e inevitable. Mi historia no es sobre una familia que finalmente vio a su hija heroica. Es sobre una mujer que aprendió a verse a sí misma con claridad y amor
y desde esa base sólida de autoconocimiento construyó una vida de propósito extraordinario. El reconocimiento externo es hermoso, pero es el subproducto, no el objetivo. El objetivo es vivir, tan auténticamente, tan alineada con tu propósito más profundo que tu misma existencia se convierte en un regalo para el mundo. Nunca fui una maestra fracasada. Siempre fui una protectora esperando el momento correcto para emerger completamente. Y ese momento no fue cuando mi familia me vio, fue cuando yo me vi a mí misma. Al cerrar el diario por última vez, Elena sintió una paz profunda y duradera. Su historia había llegado a su resolución natural, no con venganza o resentimiento, sino con amor-propósito y una comprensión clara de que su valor nunca había dependido de la opinión de otros. Se había convertido en exactamente quien siempre había estado destinada a ser, una mujer que había transformado su mayor herida en su mayor fortaleza, su trauma más profundo en su propósito más claro, su experiencia más dolorosa en su regalo más poderoso para el mundo. Y en el proceso había aprendido la lección más importante de todas, que ser verdaderamente vista comienza con aprender a verse a sí mismo con claridad, compasión y amor inquebrantable. Todo lo demás fluye naturalmente desde ahí. Elena cerró los ojos sintiendo gratitud abrumadora por cada momento de su viaje, incluso los más dolorosos, porque todos habían sido necesarios para llevarla a este punto de realización completa. Por primera vez en su vida estaba exactamente donde pertenecía, haciendo exactamente lo que había nacido para hacer, siendo exactamente quien había venido a ser. Y eso finalmente era más que suficiente. Felicidades. Escribe 7 en los comentarios para que sepa que te quedaste conmigo hasta el final. Dale like y suscríbete, pero solo si realmente disfrutas lo que hago aquí. Nos vemos.